Bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video está titulado Satanás 101. Quiero compartir breve a través del Viejo Testamento todas las veces que se menciona la palabra Satán, y vamos a ver a luz del significado original en arameo y en hebreo, como fue que originalmente se escribió la Torá o el Tanakh en la lengua aramea, el significado de esta palabra. Satán significa adversario, significa oponente, y en ocasiones significa acusador. Entonces, para comenzar, quiero hacer una pregunta. Según la Biblia hay dos historias donde en cada una de ellas un animal habla. Y una de estas historias representa el origen o la primera vez que la palabra Satán, el Satán, se menciona. Estas dos historias son la historia de la serpiente en el libro de Génesis, y la segunda es la historia de la burra de Balaam. Y en estas dos ocasiones, en cada una de estas historias, cada uno de estos animales habla. La pregunta es, ¿en cuál de estas dos historias se origina el Satán de acuerdo a la Biblia? La respuesta, vamos a ver, a luz de lo que el Viejo Testamento nos dice. Y la respuesta no se encuentra en Génesis, en la serpiente. La serpiente no es la primera vez que la Biblia menciona la palabra Satán. La primera vez que la Biblia menciona la palabra Satán es en el libro de Números. Números capítulo 22, en la historia de la burra de Balaam, donde leemos en el versículo 22, pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor para pararse en medio del camino para impedirle el paso. Aquí donde dice para impedirle el paso, el ángel del Señor se paró frente a la burra como un adversario, como un oponente, para impedirle el paso, como aquí nos dice en esta versión. Y recuerden que estamos leyendo una versión en español, esto es una traducción, pero en este versículo, cuando uno lo lee en el original, dice aquí le Satán, porque el ángel del Señor fue quien se paró como un adversario ante la burra, que según la historia, la burra después habló. Esta es la primera vez, y quiero compartir algunas de las otras ocasiones donde la palabra Satán es mencionada a luz de la Escritura. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 4, nos dice: sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio, no tengo enemigos. Esta palabra enemigos, cuando la leemos en su lengua original, también es Satán. Los enemigos, en este caso, en Primera de Reyes, y aquí lo podemos ver un poco más directo, en Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a leer en el versículo 14, y dice: entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuese adversario. Y si ven en esta Biblia de estudio, la adversario tiene una letrecita A. Cuando miramos qué esta letrecita A significa, ¿ve? Adversario, mírenla acá arriba, y ¿qué vemos? La palabra Satán. Inclusive la misma palabra Satán se utiliza en Primera de Crónicas 21:1, y así lo veremos brevemente.
Pero ves, adversario, la palabra Satán. En este caso, ¿quién fue el adversario? Como nos dice, vemos en el texto, entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era un miembro de la familia real de Edom, para que fuese un Satán de Salomón. También en Primera de Reyes, en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 23, leemos lo mismo en dos ocasiones. Lo leemos en el versículo 23, dice, Dios también levantó a quien, a Rezón, hijo de Eliadad, como adversario de Salomón, como un Satán, usa la misma palabra. También en el versículo 25 dice, Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón, utilizando como enemigo también la misma palabra Satán. Y es para que nos demos cuenta que para el pueblo hebreo la palabra simplemente significa en su lengua original adversario. En el libro de Job, tanto que escuchamos sobre el Satán, el gran Satán, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 6, y podemos ver lo mismo, como nos dice en el versículo 6, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, quien un ángel de la corte del Señor, como lo vimos en Número, un ángel del Señor, en este caso una corte celestial, tienes a un ángel como acusador, como en una corte normal. Hay un abogado defensor y hay un abogado acusador. En este caso, al igual que en Job capítulo 2, vemos la misma realidad. En el capítulo 2, versículo 1, ¿qué nos dice? Nos dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos, y el Señor le preguntó, y como vemos, la palabra que se está usando, Satanás, Satán, Satán, la misma palabra. ¿Quién? Un ángel del Señor, un adversario, un acusador. Y en esta Biblia de estudios, si vamos hasta abajo, nos da una información donde dice, de acuerdo al capítulo 2, versículo 1, en hebreo, y el Satán, similar en todo este capítulo, así mismo lo dice en el capítulo 1. El Satán, el adversario. ¿Quién? El ángel del Señor. También en el libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 6, dice, conseguían a un malvado para que se ponga en su contra, envíen a un acusador para que lo lleve a juicio, envíen a un Satán, a un acusador. ¿Qué otro libro podemos ver? Y como última mención, el libro de Zacarías, bueno, penúltima porque tengo dos más. Zacarías, capítulo 3, vemos similar a lo mismo de Job, donde dice en el versículo 1, y el ángel del Señor, el acusador, Satanás. A este fue el ángel que el mismo Dios, según esta historia, lo reprendió. ¿Por qué? Porque el ángel estaba haciendo su función de acusador. Y antes de irme quiero compartir dos historias bien significativas, porque en la misma Biblia hebrea hay una historia, la historia del censo, que se encuentra en Samuel, segunda de Samuel 24:1, y la vamos a comparar con Primera de Crónicas 21:1.
Aquí es una misma historia, y esta misma historia es cuando David hace un censo, levanta un censo, y prestemos atención a lo que nos dice. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David hiciera daño al levantar un censo. El enojo del Señor provocó a David a que David levantara un censo. Eso es, David levantó un censo, Segunda de Samuel 24:1. Ahora lo vamos a comparar con Primera de Crónicas 21:1. Y para terminar, Primera de Crónicas 21:1. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice, David hace un censo. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo. Bueno, en 2 de Samuel 24:1 nos dice que fue el Señor, Jehová, Yahweh, el Dios del pueblo de Israel, según la historia, según estas historias que encontramos en el Viejo Testamento. Y aquí en Primera de Crónicas 21:1 nos está diciendo que es Satanás. Si entendemos lo que la palabra Satanás, significa en la lengua original aramea y hebrea, que significa adversario, entonces, como hemos visto a luz del Viejo Testamento, tanto ángeles fueron adversarios en diferentes situaciones. También personas fueron adversarias, como vimos en diferentes situaciones, fueron satanases. Y como aquí terminamos viendo, aún el mismo Dios, el mismo Jehová, el Dios del pueblo de Israel, fue un adversario, fue un Satán contra David, que lo incitó, lo motivó a que él contara al pueblo. Y así claramente nos lo enseña, y así lo vemos en este corto estudio relacionado a esta gran palabra que en el concepto y de la tradición, de la religión, tiene un diferente significado, un significado totalmente diferente, y por eso es necesario ver a luz de lo original el significado de estas palabras, y así pues podemos entender en el Nuevo Testamento los ejemplos y la realidad, como el mismo Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo en su lengua original, y eso está en Mateo capítulo 16, versículo 23, le está diciendo en su lengua original, no seas un adversario, Pedro. Por eso lo llamó Satanás. Así que espero que esto les sea de beneficio. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.